Hola, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Alejandra y estoy en mi último año de la carrera de psicología en la Universidad Estatal de California. El motivo por el cual estoy haciendo este tipo de videos es porque creo que es importante empezar a diseñar, crear cosas nuevas en nuestra vida. Qué mejor hacerlo con personas que sean alineadas, orientadas a las mismas inspiraciones, valores, sueños, anhelos, aptitudes que tú, y así crear una comunidad. En este video voy a hablar de lo que es el propósito de vida, lo que implica tener ese tiempo para poder entender lo que es y hacia dónde nos lleva. Bueno, pues vamos ahora a iniciar platicando de este tema que es muy importante, es muy especial, porque si llegamos a lograr entender y a descubrir cuál es el llamado que nosotros tenemos o cuál es ese nuestro propósito, sería lo más importante y lo más especial que pudiéramos hacer en la vida. Yo sé que todos estamos pensando, bueno, el llamado, yo también así lo pensé alguna vez. El llamado al matrimonio o el llamado a la castidad, el llamado al sacerdocio, el llamado a la vida laica consagrada. O sea, hay diferente tipo de llamados y todos a veces nos quedamos, no, pues es que ya mi llamado es este y nos encerramos en sabiendo, pensando que ese sería nuestro llamado propósito. Pero también sabes que Dios va un poco más allá y te pide un llamado, un propósito de vida, el cual te hace sonreír y te hace sentir paz y a la misma vez pues te están pagando, ¿no? ¿Y por qué resulta tan diferente al decir que pues el llamado a ser mamá y el llamado al matrimonio podrían ser ese tu propósito de vida o el de ser estudiante y tener una vida laica o consagrada? Porque en esta vida y ahora, pues casi la mayoría de las personas estamos incitadas, ahora sí que a trabajar o a aportar. Entonces, cuando nosotros nos vemos forjados a saber que aparte de ser amas de casa, ser mamás y ser esposas, también tenemos un llamado, un propósito individual. Eso resulta exquisito y resulta interesante, ¿verdad? Porque puedes pensar que si tú encuentras un trabajo, como se le nombra, un trabajo donde vas y metes 8 horas y luego te pagan, entonces imaginándote que puedes encontrar un trabajo donde aparte de que vas y trabajas, te hace sonreír y sientes paz y alegría en tu corazón. Y ese es el tema del día de hoy, encontrar tu propósito, tu llamado para sentir alegría y paz en tu corazón a la misma vez que estás trabajando. Fue hasta mis años de juventud que yo sentí que Dios empezó como a mover un poco más ese lado, porque en algún otro video anterior les había comentado que mi propósito, este era mi propósito de vida. En aquel entonces, cuando yo era más chica, en la adolescencia, yo proyectaba, para mí era lo más grande, ¿no? Proyectaba que tenía que concluir la escuela y que con eso ya venían ciertas cosas especiales, como era comprar un carro y la manera en cómo uno se visualiza, ¿no? Un poco mejor de estar tratando de lo material. Tú sabes que uno como joven, adolescente, siempre estás pensando en que el dinero resuelve la vida, ¿no? Entonces yo me recuerdo que ese era mi propósito en ese entonces, en la adolescencia. Cuando entré a la universidad
y ya empezaba a tener un poco más, una visión más clara. Aún así, de todos modos, yo sentía que lo mejor que yo estaba haciendo para construir una vida económicamente estable era ir a la universidad y casi no cambiaba nada de la adolescencia. Mi perspectiva era parecida en ese sentido. Entonces, cuando se dio la oportunidad de que en la universidad hubo una invitación, iba a ser un congreso interuniversitario, pasó algo muy chistoso y de veras, no lo estoy inventando. Me recuerdo muy bien, el maestro dijo que había este congreso en la ciudad de Aguascalientes. Nosotros en nuestro municipio se estaba apenas abriendo la universidad en la que nosotros estábamos, así que éramos la primera generación que se estaba graduando de esta universidad. So, era una universidad pequeña y era una universidad técnica. Entonces me recuerdo muy bien que el maestro, no me recuerdo el maestro que fue, pero el maestro que nos comentó del congreso nos comentó que por salón habían destinado 1 o 2 boletos y que se iban a llevar a cabo en una manera en rifa, ¿no? El que se lo sacaba, pues era el que iba a ir. Yo me recuerdo que hubo algo muy chistoso que me hizo sentir que yo estaba destinada a ir. No se lo estoy inventando. Lo que pasó fue que se hizo la rifa la primera vez y si alguien sabe, si alguien está de mi salón, puedan desmentir en esto. Yo me recuerdo que se hizo la rifa y en esa rifa alguien no estaba presente, pero cuando la hicieron la primera vez, la rifa, me saqué el boleto. Pero tuvieron que volver a hacer la rifa porque una persona no estaba en el salón cuando se hizo la rifa. Entonces, como quien dice, ya no me había sacado el boleto porque pues se tenía que volver a rifar. So ya me quedé yo, bueno, pues sí, está bien porque pues tenemos que estar todos para la rifa, todos presentes. Pasó que la rifa se volvió a llevar a cabo y ¿qué creen que fue la sorpresa? Me volví a sacar el boleto. No les miento. Y el congreso se llamaba así. Tal vez aquí no se nota tanto, pero se llama así. El valor del hombre. Yo pensé, digo, visualizando la presentación del congreso, yo pensé entre mí, híjole, nos van a enseñar a qué hacer después de graduarnos, porque ya estamos a punto de graduarnos. Dije, probablemente nos van a dar las herramientas para encontrar trabajo, cómo llenar una tarjeta de presentación. Pensé tantas cosas, pero todo hacia donde estaba mi mente de graduada, ¿no? Todo lo profesional que pueda uno necesitar de herramientas. Pero no, mi sorpresa fue algo muy diferente en este congreso. Me recuerdo que dejó una semillita plantada en mí porque fue todo lo contrario, fue mucho corazón, fue mucho de valores y eso le dio como que un matiz a lo que yo pensaba y creía que era lo ideal. Ahí fue como que se orientó un poco más que el conocimiento, más que la mente, se empezó a orientar un poco más el corazón. Y para mí eso fue impactante porque yo llevaba mi libreta y iba a tomar notas de todo y fue muy diferente. Pues aquí quiero enfatizarles que
Así es como nace la inquietud. Aparte de la inquietud, también existen tribulaciones. Y aparte de las tribulaciones, de repente surge el propósito de vida. Para mí fue interesante, fue especial este congreso porque el congreso decía cosas así y se las voy a leer porque se me hace impactante de allá a acá ya hace más de 20 años y esto sigue siendo algo que trasciende, ¿no? Como es su última palabra de los términos que aquí manejaban. El valor del hombre, libertad, respeto, productividad, trascendencia. También habló de temas así como uno recibe la información, pero también uno decide cómo tomarla o qué hacer con ella. Siempre optando por tener tu propia opinión. Y me imagino, hablando de tu propia opinión, pues también sería tu propia manera de pensar y de vivir la vida. Entonces, toda la información que uno puede recibir, la puedes llevar de una manera donde tú puedas procesarla, digerirla y recibirla, actuar de una manera diferente y auténtica. Trascender es servir para dar. Pues eso se me hizo impactante y se me hizo de bendición porque gracias a Dios yo pude ir a este congreso que sin querer se hizo un poco más en referente a esa inquietud que yo sentía en mi corazón. Después de ese congreso, pues hubo otra espinita, otra semillita que se sembró acá, que es cuando escogimos la empresa a la que íbamos a hacer nuestra estadía, que era el último trimestre de nuestra carrera. Escogimos, te digo escogimos porque éramos algunas de nosotras que nos decidimos ir al CRIT, que estaba literalmente nuevo. Ese CRIT se fundó en el 2002. Entonces nosotros llegamos a hacer nuestra estadía, estaba muy recién en Aguascalientes y fue algo muy importante y fue muy especial porque me recuerdo que mis fueron y son unas de mis amigas muy estimadas. Me recuerdo muy bien que nos unimos a ese centro para hacer nuestra estadía y también entendimos cosas importantes y especiales. Y una de las cosas que más entendimos fue que hablaron mucho de los valores. Pues cuando estamos hablando del propósito de vida, y pues que todo inicia con saber cuál es tu esencia, de repente cuáles son tus inquietudes, qué es lo que te hace sonreír, qué es lo que te da paz. También viene ahí de repente las tribulaciones. Tribulaciones para mí es todo aquello que tal vez te hace pasar un poco de mal tiempo. A veces le podemos simplemente, como en un símbolo, decir que es algo que hace que tu visión se hace un poco oscura en diferentes aspectos de tu vida. Cualquier problema, circunstancia que venga a tu vida con un poco de tribulación, ¿verdad? Entonces, cuando a veces surgen cosas así en nuestra vida, esas tribulaciones a veces nos ayudan a tener una perspectiva de diferente manera cuando salimos de ahí, porque te da aquello que antes no entendías o aquello que antes no sabías que existía. Entonces, todo lo que viene a tu vida te forja y te hace más fuerte. Y ello conlleva a que ya con una diferente perspectiva
Ya puedes tener todo, recargarte, recordar tu esencia, agarrar tus inquietudes, tus anhelos, tus sueños, tus propósitos, incluyendo tus tribulaciones, y con esto encontrar el propósito de vida. Yo en mi caso, cuando yo decidí hacer este proyecto, fue porque entendí que todos podemos soñar y anhelar cosas diferentes en nuestra vida. Que no hay un límite y que en referente a ese no límite podemos hacer, emprender y crear. Yo sé lo que están pensando. Pues ya estás en tu segundo aire, ¿no? Y yo estoy pensando, si yo te estoy diciendo que fui a un congreso universitario hace 20 años atrás, pues puedes más o menos entender que en la etapa en la que yo estoy ahorita, pues no necesariamente es el estar tomando cartas en graduarme y en tratar de encontrar mi propósito como lo puede ser un universitario, ¿no? Pero quiero, quiero enfatizar y quiero dejar muy claro, todos, absolutamente todos, podemos reinventarnos y podemos tomar esas decisiones que tal vez vienen más sujetas a nuestro corazón, que tal vez vienen más con ese propósito o ese llamado. Si supiéramos que relativamente nada más vamos a vivir una sola vez en la vida y si estamos conscientes de que nosotros podemos construir y que somos literalmente los únicos dueños de construir nuestro destino y nuestro futuro, tendríamos que entender y decir, pues si solamente voy a tener una vez, ¿por qué no dar mi mayor esfuerzo y tratar de que valga la pena y tratar de hacer aquello que, aunque a veces me da miedo, tengo que arriesgarme y tengo que tratar de hacerlo? Porque vida solo hay una. Entonces, qué mejor que tratar de dar el todo por el todo, reinventarse a esta edad, sí, a esta edad en la que estamos, em, y seguir creando y seguir soñando en grande. A mí me gusta usar mucho una frase y esa frase pues yo sentí que yo me la puse en la mente. Se vale, se vale soñar con el corazón y se necesita de trabajar con la mente. Sueña lo que quieras con tu corazón, pero cuando trabajes, trabaja con tu mente y cuando conectas esas dos, puedes lograr lo imposible. Este proyecto que yo tengo en mano es eso, porque digo, bueno, pues si yo sentí en mi corazón que yo podía encontrar un trabajo en el cual me hiciera sonreír y a la misma vez fuera un trabajo, sería algo como lo que yo empecé a hacer cuando tenía esa edad de 14 y 15 años. Leer, entender y escribir para transmitir. Y este proyecto lo he tenido por bastante tiempo. Dios no me deja mentir. Eh, Alrededor de la pandemia empecé a hacer este tipo de estructura, diferentes temas, y ya los temas se fueron encaminando uno con otro.
eso también lo tengo que enfatizar mucho. Les comenté, valga la redundancia, le comenté en el video pasado, la tribulación de repente que tuve, un poco de postpartum y un poquito de estrés y ansiedad, todo combinado en la pandemia. Entonces estuvo intenso, este, pero entendí después que nace una versión mejor de ti misma. A la misma vez entendí que cuando tenemos una conexión con Dios, las cosas tienen más fuerza y tienen más sentido. Y después entendí que ese propósito de vida, que ese llamado, te lo da Dios. Y que ese llamado es único. Cada uno de nosotros nos hace únicos y diferentes y ese llamado va a ser diferente para cada uno de nosotros. A que encuentres tu llamado, que si logras encontrar tu llamado, vas a sonreír, vas a disfrutar y vas a ver la vida de diferente manera. Pues ya para entender, bajando en concreto lo que es el propósito de vida, yo les comento y les digo, yo estoy compartiendo con ustedes no porque sea la experta y porque sea de esta manera el poder encontrar el propósito como la manera que yo sentí que lo encontré. Porque para mí el propósito es, o sea, el propósito mío, yo llegué a entender cómo poder lograr tener una mejor versión de mí misma, cómo poder entender que cada día es una lucha constante y que cada día puedes seguir trabajando para seguir encontrando lo mejor de ti mismo, con tu humanidad, con tu fragilidad, con tus defectos, con tus aptitudes, con lo bueno y lo malo. Pero también a la misma vez puedo entender que la conexión que tú logras tener con Dios es el manantial de aguas vivas y que si logras tener una conexión directa con Dios, Él te puede dar la claridad, fortaleza, te puede dar la valentía de seguir perseverando en todos los caminos que uno tiene en la vida, tanto el familiar como el de pareja, como el de madre, como el de hija, como el de ser individual. Entonces, si uno puede entender que el hecho de encontrar la mejor versión de uno mismo es por día, sabiendo que existen las cosas buenas y las cosas malas, pero a la misma vez saber que la conexión con Dios es la fuente viva de donde nosotros podemos nutrirnos y fortalecernos para seguir teniendo esa claridad y ese dinamismo, podemos encontrar al final nuestro propósito de vida. ¿Por qué sería eso? Porque cuando creces y crees en tu persona, puedes tener la claridad y la inspiración de conectarte con Dios. Si logras conectarte con Dios, puedes tener la calma, la claridad y la tranquilidad de encontrar tu propósito de vida. Lo que yo estoy haciendo aquí en este proyecto que estoy haciendo es creando una comunidad, todos podamos ir creciendo, compartiendo
y teniendo una visión clara de que nunca es tarde para iniciar y retomar nuestras metas en la vida, que Dios siempre está con nosotros y que nos ha delegado un llamado, un propósito. Y que si nosotros decidimos encontrar ese propósito de vida, adivina qué, te va a hacer sonreír, te va a dar paz, te va a dar alegría y te va a dar el sentido que a veces le hace falta a nuestra vida. Pues si te gustó este video, no se te olvide ver este otro que puse en la descripción y recuerda que qué hermoso es encontrar el plan de vida, propósito, llamado, y más hermoso es darnos el tiempo de poder escuchar e entender cuál sería ese propósito en conexión con Dios.